Estamos de regreso, estás escuchando Eco de América Latina. Yo soy Olga Inés, quien les hablará acerca de lo que pasó en cada mes de este 2016. Vamos a comenzar rápidamente. En enero, el 5 de enero se inaugura la Cuarta Asamblea Nacional de Venezuela, en la que se asumen como diputados 163 de los 167 candidatos electos en las elecciones del 6 de diciembre. El presidente de la Cámara para este periodo es Henry Ramos Alup. El 6 de enero, Corea del Norte detona su primera arma nuclear de hidrógeno, después de que Corea del Sur detectara un sismo de una inmensidad entre 4,5 y 5,1. Mientras, en otras partes de América del Sur, estábamos festejando el Día de Reyes. Los niños se despertaban con juguetes y con esta bondadosa rosca al lado de un chocolate caliente. El 8 de enero, en la ciudad de Los Monchis, en México, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, es capturado por tercera vez en un operativo de la Marina Mexicana después de la fuga del 11 de julio de 2015. Así se despierta este año 2016. 14 de enero se registra en Yakarta, capital de Indonesia, 5 explosiones en un centro comercial y varios tiroteos que dejan un saldo de al menos 5 muertos y 19 heridos. El Estado Islámico se adjudicó los atentados, mientras que Jimmy Morales asume como presidente de Guatemala. El 28 de enero, la OMS anuncia un brote del virus del Zika. En febrero, comenzando con el primer día, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional por la propagación del virus del Zika. El 7 de febrero, Corea del Norte lanza su segundo satélite al espacio. El 11 de febrero, en la ciudad mexicana de Monterrey, se produce un enfrentamiento entre dos grupos de reos en el penal del Topo Chico que deja 52 muertos. Mientras que en la Asamblea Nacional de Venezuela declara la crisis humanitaria por la agudizada situación de escasez de alimentos en el país. Además, abrió una investigación al presidente Nicolás Maduro para certificar su lugar de nacimiento dentro del territorio nacional por una solicitud presentada al órgano legislativo. Los científicos anuncian ese mismo día la primera detección de ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. El 15 de febrero, se realizan ataques aéreos sobre 2 hospitales de la ciudad de Assas, en Siria. Dejaron al menos 22 muertos, 8 desaparecidos y decenas de heridos, mientras que una estructura médica apoyada por Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Idlib sufrió un bombardeo que provocó la muerte de 7 trabajadores y la desaparición de 8. Esa misma fecha, Jocelyn Prévert asume de forma interina la presidencia de Haití para convocar nuevamente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará en el mes de mayo. Un día después, el 16 de febrero, Venezuela aprueba el proyecto de ley de amnistía y reconciliación que contempla una amnistía para muchos políticos encarcelados desde 1999, cuando el expresidente Hugo Chávez tomó posesión de la presidencia. La oposición parlamentaria argumenta que los juicios no se realizaron de forma imparcial. El actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo no estar dispuesto a promulgar la ley. Días después, el 29 de febrero, Argentina y varios fondos de inversión acreedores, conocidos como fondos buitre, firmaron un principio de acuerdo para la resolución de la disputa judicial iniciada en 2001, cuando el país entró en cesación de pagos o default, producto de la grave crisis económica de entonces.
El acuerdo también permitirá a Argentina regresar a los mercados internacionales. Marzo. El 1 de marzo, Colombia aprueba las zonas de concentración para las FARC, instancia en la que la guerrilla dejará las armas una vez que se firme la paz en los diálogos de La Habana. Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anula parcialmente facultades de control de la Asamblea Nacional sobre los poderes públicos. El 3 de marzo, en Honduras, es asesinada la conocida activista medioambiental Berta Cáceres, quien además pertenecía a la etnia lenca y obtuvo reconocimientos en el extranjero por su labor. El 6 de marzo, Bolivia y Rusia suscriben acuerdo para construir planta nuclear en la ciudad boliviana de El Alto y, según afirmaron, con fines pacíficos. El proyecto incluye un centro para el diagnóstico precoz de cáncer, una planta de seguridad alimentaria y un reactor nuclear de investigación científica. El 12 de marzo se realizan protestas en Caracas, Venezuela, exigiendo que el presidente Nicolás Maduro renuncie al cargo. El 14 de marzo, Rusia anuncia el final de su intervención militar en la guerra civil siria. Ese mismo día, pero en América del Sur, los ciudadanos peruanos quedan exentos del requisito de visa para viajes a los países de la Unión Europea que integran el espacio Schengen. El 18 de marzo, detienen en Bruselas, Bélgica, el autor de los atentados de París de noviembre de 2015. Y a partir del 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realiza una histórica visita a Cuba que durará hasta el día siguiente, 22 de marzo. Sin embargo, el 23 de marzo, él realiza una visita a Argentina que durará hasta el día siguiente, el 24 de marzo. Estás escuchando Eco de América Latina en tu radio, la número 1 en diversidad, 91.5 FM. En un momento regresamos. Abril es un mes importante para Colombia, ya que el 7 de abril, en este mismo lugar en Colombia, la Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario en toda la República. Colombia se convierte en el cuarto país latinoamericano en aprovecharlo. Y el 10 de abril, mientras que en Perú, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio pasan a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú, mientras que Verónica Mendoza del Frente Amplio resulta en tercer lugar. Y mientras que en Perú se discute este lado político, en Uruguay el tornado F2-F3 azota la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, dejando 5 personas fallecidas y unas 200 heridas. Además de 2 niños en estado grave, se declaró luto nacional durante los días 16 y 17 de abril. El 16 de abril, el terremoto de magnitud 7.8 azota las costas de Ecuador, dejando 670 fallecidos y más de 2.000 heridos. El 24 de abril, Haití celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, aplazada 2 veces desde diciembre. El 26 de abril, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral entrega formulario para la activación del referendo revocatorio y decidir la permanencia de Nicolás Maduro en la jefatura del Estado. Mayo. El 3 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
emite una demanda de nulidad al artículo 44 de Código Civil. Así inicia el primer paso del matrimonio igualitario en Venezuela. 9 de mayo se produjo un tránsito de Mercurio. El tránsito completo fue visible en América del Sur, este de América del Norte, Europa Occidental y un tránsito parcial en cualquier otro lugar, excepto Australia y Asia Oriental. El 12 de mayo, en Brasil, el Senado suspende a la presidenta Dilma Rousseff de sus funciones por 180 días, para que pueda dedicarse exclusivamente a su defensa en el juicio político por presuntamente utilizar préstamos de bancos estatales para cubrir un déficit fiscal y pagar programas sociales previamente a su reelección en 2014. La reemplazó su vicepresidente Michel Temer, ya desde hacía poco crítico con Rousseff. El 15 de mayo, en República Dominicana se celebran elecciones generales. Junio. El 1 de junio, tiroteo en la Universidad de California de Los Ángeles en el edificio 4 de Ingeniería y con esto se lleva 2 víctimas. El 3 de junio, inauguración de la 46ª edición de la Copa América 2016, por primera vez en Estados Unidos con el partido inaugural entre las selecciones de Estados Unidos y Colombia. El 5 de junio, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se mantienen en la segunda vuelta. Tras estrecho margen, no hay ganador en las elecciones presidenciales en Perú. El 9 de junio, Pedro Pablo Kuczynski es virtual presidente electo del Perú, con 50.12% al 100% del escrutinio. Keiko Fujimori solo habría obtenido el 49.88%. En esta misma fecha se celebran elecciones estatales en 14 estados de México. El 10 de junio se inaugura la Eurocopa 2016 en Francia con el partido entre la selección local y Rumania. El 23 de junio, Reino Unido decide mediante referéndum dejar de ser miembro de la Unión Europea. El 25 de junio, la empresa estatal petrolera peruana Petroperú confirma por tercera vez en el año el derrame de petróleo en la Amazonia ocurrido el día anterior, según informó por su corrosión del oleoducto norperuano, hecho del que la policía ya tenía reporte. Este hecho se registró en la provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. 26 de junio. Un helicóptero del Ejército de Colombia se precipita de forma accidental a tierra en el municipio de Pensilvania, Caldas, muriendo los 17 ocupantes de la nave. En Nueva York, esta misma fecha, en Estados Unidos, en el MetLife Stadium, finaliza la Copa América 2016 y Chile es campeón de América por segunda vez consecutiva tras vencer otra vez por penales y por segunda vez a Argentina por 4-2, obteniendo su segundo título de Copa América. Julio. El 4 de julio, la sonda espacial Juno ingresa a la órbita de Júpiter. El 27 de julio, en Colombia, el Atlético Nacional gana su segunda Copa Libertadores de América tras vencer a Independiente del Valle 2-1 en el Global. 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski asume la presidencia de Perú en reemplazo de Ollanta Humala. Agosto. El 5 de agosto inician los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. El 12 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica la condena de 13 años y 9 meses de prisión del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, a quien el gobierno acusó de ser el responsable de la violencia en las masivas manifestaciones de 2014, que dejaron 43 muertos y cientos de heridos. El 16 de agosto, Danilo Medina, presidente de República Dominicana, toma posesión del cargo por segunda vez. El 24 de agosto,
el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC rubrican el acuerdo final que cierra las negociaciones de paz en La Habana para poner fin al conflicto armado, iniciado por esta última en 1964. Este mismo día, 24 de agosto, en Italia Central, se registra un terremoto de magnitud 6.2 de intensidad, causando 294 muertos y 388 heridos. El 27 de agosto, una emboscada del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo, autodeclarado marxista-leninista, deja a 8 militares muertos en el norte de Paraguay. El 31 de agosto, Michel Temer asume como presidente de Brasil tras la destituida Dilma Rousseff. Septiembre. El 15 de septiembre, Perú lanza su primer satélite PeruSat-1 al espacio. El 25 de septiembre, en España, se celebran elecciones autonómicas a los parlamentarios del País Vasco y Galicia. El 26 de septiembre, en Colombia, el gobierno y la guerrilla de las FARC, EP, firman los acuerdos de paz en la ciudad de Cartagena, en un intento de poner fin a un conflicto de más de 50 años. Octubre. El 2 de octubre, triunfo de no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia. El 7 de octubre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos es galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus grandes esfuerzos para finalizar la guerra civil de más de 50 años en Colombia. El 13 de octubre, Bob Dylan gana el Premio Nobel de Literatura. El 19 de octubre, en Lima, Perú, 3 bomberos de la Compañía de Bomberos Voluntarios Roma número 2 fallecen intentando sofocar un incendio en el distrito de El Agustino. 23 de octubre, en las regiones y provincias de Chile se celebran elecciones municipales. El 26 de octubre, en Venezuela, miles de personas salieron a las calles a protestar en la llamada Toma de Venezuela. En algunas ciudades se presentaron disturbios y detenciones. 30 de octubre, terremotos de 5.4 y 5.0 sacuden el centro de Colombia. El epicentro se ubica en una población cercana a Neiva, ciudad capital del departamento del Huila. Se reportaron daños graves y superficiales, incluido un derrumbe en el norte de Huila. Estos terremotos fueron sentidos en al menos 7 departamentos del país. En noviembre, el 6 de noviembre, en Nicaragua se celebran elecciones generales donde es reelegido Daniel Ortega. El 8 de noviembre, en Puerto Rico, se celebran elecciones generales. Ese mismo día, en Estados Unidos, se celebran elecciones presidenciales. Donald Trump derrota a Hillary Clinton. 14 de noviembre. En Seattle y otras ciudades del oeste del estado de Washington, más de 5,000 estudiantes salieron de sus escuelas a marchar en contra de las políticas xenofóbicas y discriminatorias de Donald Trump, dando como resultado un encuentro pacífico en Capitol Hill. 17 de noviembre, en Perú, se reúne el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El 20 de noviembre, en la Iglesia Católica, finaliza el Año de la Misericordia. El 24 de noviembre, en Uruguay, se produce un inusual sismo de 2.9 en la escala de Richter, con epicentro en la ciudad de Sauce, Canelones. No se registraron daños materiales. 27 de noviembre, Argentina gana por primera vez la Copa Davis en su edición 2016. 28 de noviembre, en Colombia mueren 71 personas, entre ellos la mayor parte del equipo chapecoense, después de un accidente aéreo del vuelo 2933 de la MIA, cerca al municipio de La Ceja, en Antioquia, minutos antes de aterrizar. Solo 6 personas sobrevivieron al accidente. El equipo brasileño se dirigía a Medellín para enfrentar
la final de la Copa Sudamericana 2016 ante el Atlético Nacional. Y este último mes, en diciembre, llegan las consecuencias de la noticia de la que más hablamos este 2016, que fue el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y si ustedes se preguntan cómo afectará a América Latina el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos después de esta elección, no le cambie, en un momento regresamos. Usted está escuchando Eco de América Latina, 91.5 FM, tu radio, la número 1 en diversidad. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde.